Bueno, en esta ocasión vamos a ver el tema número 2, que es lenguajes y gramáticas. Seguimos en la unidad 2, teoría de autómatas. En esta ocasión vamos a ver algunas definiciones para poder entender bien esto que es básico en los lenguajes de programación. La primera definición trata del alfabeto. ¿Qué es un alfabeto? Es un conjunto no vacío y finito de símbolos. Son las letras del alfabeto y se denota por la letra griega sigma. Aquí en este ejemplo vemos sigma subíndice 1, que está formado de las letras A hasta la Z. Y tenemos también sigma 2, que contiene 0 y 1. Entonces, esos son dos alfabetos. ¿Qué es una palabra? Una secuencia finita de símbolos de un alfabeto. Por ejemplo, aquí tenemos que X es igual a casa y es una palabra definida sobre el alfabeto. Este de aquí, Z1. Y Y es igual a 010100. Esta es una palabra definida sobre este otro alfabeto. Una palabra vacía es una que no tiene ningún símbolo y en esta ocasión vamos a utilizar la letra griega lambda para representar una palabra vacía. La longitud de una palabra es el número de símbolos que componen esa palabra. Por ejemplo, acá, X, su longitud, ¿de cuánto es? 1, 2, 3, 4. Y es igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lambda, pues como dijimos hace un momentito, es una palabra que no tiene ningún símbolo, pues entonces su longitud es 0. En el lenguaje universal es el conjunto de todas las palabras que se pueden construir con las letras de dicho alfabeto y se denota W sigma. Voy a habilitar el puntero. Muy bien. Entonces, el lenguaje universal de cualquier alfabeto es infinito y siempre pertenece a la palabra vacía. La palabra vacía. En este ejemplo tenemos que sigma es igual a A. Entonces, W de sigma estará formado, porque aquí nos dice que siempre pertenece a la palabra vacía, pues estará lambda. ¿Y qué podemos formar? Como solamente está formado de A, pues puedo tener una vez A, dos veces A, tres veces A, etcétera, hasta infinito. El lenguaje L está definido sobre el alfabeto sigma. Es un conjunto de cualquiera de las palabras definidas sobre dicho alfabeto y se dice que L es un subconjunto, que ya hemos visto esto anteriormente, de W de sigma. Vamos a ver algunas operaciones con las palabras. Por ejemplo, concatenación. Aquí tenemos la palabra casa, la palabra Y, que X igual a casa, Y igual a blanca. Y esto nos da como resultado cuando concatenamos XY, casa blanca, sin espacios. Algunas propiedades de la concatenación, tenemos las tres propiedades: cerradura, asociativa, que ya estamos muy relacionados con esta ley asociativa y cerradura, y la del elemento neutro. La de la cerradura nos dice que si X y Y están definidos sobre el mismo alfabeto, entonces XY, o sea, la concatenación también. Y aquí tenemos asociativa y el elemento neutro. La potencia iésima de una palabra es X elevado a algo. En este caso utilizamos Y. Concatenar a X es concatenar a X, consigo misma. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez X igual a casa, Y es igual a blanca, y la concatenación es casa blanca. En el ejemplo de X, si X fuera igual a la palabra LA, y nosotros decimos X elevado a 4, pues ¿cuántas veces vamos a tener acá? 4 veces, 4 veces. Y hay algunas de estas propiedades que si nosotros a X la suma es elevado a la suma de IJ es igual a X de Y por X de J, y la longitud de X de Y es igual a Y
de X y la longitud de X a la 0 es la palabra vacía. También tenemos la operación reflexión o inversa de una palabra, que también ya lo vimos cuando estuvimos viendo las relaciones y las funciones. ¿Qué es la inversa? Pues leer al revés o de manera contraria. Por ejemplo, aquí es casa, a la inversa que va a ser AS-AC. Y tiene una única propiedad, que la longitud de X es igual a la longitud de X inversa. Lenguajes y operaciones con lenguajes. Anteriormente vimos palabras, ahora vemos lenguajes. Y aquí tenemos, por ejemplo, 3 tipos de lenguajes. Aquí X, donde la longitud de X siempre va a ser 4. Aquí tenemos 0 elevado a la n, que es igual 1 elevado a la n, siempre que n sea mayor que 0. Aquí tenemos X tal que X no contenga un número par que termine en 0. Sobre cualquier lenguaje se pueden definir lenguajes especiales. Por ejemplo, el lenguaje vacío, que será igual a 0. El lenguaje que tiene la palabra vacío será lambda. Siempre vamos a manejar lambda. Podemos, las operaciones con los lenguajes, ¿cuáles son? La unión de lenguajes. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos conjuntos. L1, unión conjunto, son todos los elementos que pertenecen tanto al lenguaje 1 como al lenguaje 2. Y sus propiedades son la cerradura, la asociativa, la conmutativa, el elemento neutro y el elemento idempotencia. ¿Qué era el elemento de idempotencia? Que si yo uno un conjunto consigo mismo, pues ¿qué voy a obtener? Ese mismo conjunto. En el caso de la concatenación de lenguajes, pues tenemos que el lenguaje L1 se une al lenguaje L2 y sus propiedades son la cerradura, la asociativa y el elemento neutro y el conjunto vacío. También tenemos la potencia iésima en los lenguajes y tenemos también la clausura, que es el resultado de unir todas las potencias del lenguaje, la clausura positiva pensando solamente en números positivos y la reflexión que viene siendo la inversa. Vamos ahora a entrar a lo que le llamamos gramática formal y vamos a ver algunas definiciones. La primera de ellas es producción. Sea sigma un alfabeto y se llama producción o regla de derivación a un par ordenado de palabras XY, donde XY pertenecen a este conjunto, y se dice que X es la parte izquierda de la producción y que Y es la parte, perdón, aquí hay una confusión, X es la parte derecha, X es la parte, izquierda y Y es la parte derecha. Aquí es donde está la confusión. En la parte derecha. Entonces, no puedo corregir, pero esta es la parte derecha. La producción compresora le llamamos cuando la longitud de la parte derecha, esta de aquí, es menor que la longitud de la parte izquierda. La derivación directa es, para que podamos entender la derivación directa, vemos que tenemos un alfabeto y tenemos un conjunto. Aquí tenemos x1 es igual a y1, x2 igual a y2, xn igual a yn. Y nos dice que también tenemos a b y w que pertenecen a este conjunto. Y se dice que b produce directamente sobre w y que w deriva directamente sobre b. Si existe un z y un w que pertenecen a esta z. Y la notación de una derivación directa es b, entonces w o w. La derivación, ¿qué es una derivación? Aquí vimos la derivación directa y la derivación sea sigma un alfabeto y un conjunto de producciones definidas sobre el alfabeto y b y w pertenecen a este conjunto. Y se dice que b produce a w o que w deriva de b si existe w0, w1 hasta wn que pertenecen al conjunto, al alfabeto,
tales que se pueda dar lo siguiente: B es igual a W0 que va a W1, W1 a W2, WM-1 hasta WM, y todo esto nos va a dar igual a W. Y la notación utilizada en este caso es B, entonces W, pero con un asterisco arriba de la línea. En el lenguaje natural tenemos las siguientes reglas gramaticales: sentencia es igual a sujeto, predicado, o el sujeto es igual al artículo y el nombre, que el predicado se forma del verbo y el complemento, el predicado puede ser el verbo, el artículo, aquí vemos un ejemplo, el nombre perro o gata, y el verbo corre o coma, y el complemento deprisa o mucho. Y aquí podemos formar algunas palabras como el perro corre deprisa, o la gata come mucho, o simplemente el perro corre sin el complemento, o la gata come. Es lo que en nuestro lenguaje normal podemos formar. Y aquí vemos que en el caso de querer formar la gata corre, utilizamos en este caso el nombre, la gata, el verbo que viene. ¿Cuál es el verbo? Es corre. La, artículo, nombre, gata, verbo, corre, y se forma, es lo que nosotros hacemos en nuestro lenguaje común. Y aquí vemos un árbol de derivación. Tenemos la oración que se forma de sujeto y predicado, el sujeto se forma del artículo y el nombre, el predicado del verbo, y de esta manera se forma la gata corre. ¿Qué es una gramática formal? Se llama gramática formal definida sobre un alfabeto, el alfabeto se asigna a una tupla, o sea, un conjunto de registros, podríamos decir, o de renglones, de la forma que G. Tenemos esta nomenclatura donde sigma de T es el alfabeto de símbolos terminales, sigma de N es el alfabeto de símbolos no terminales, y los ponemos siempre entre estas llaves. Ese es el símbolo inicial de la gramática, y P es el conjunto de producciones gramaticales. Y aquí tenemos este ejemplo, los símbolos S de T, S de N, que habíamos visto que es el alfabeto de símbolos no terminales, donde están los signos, los dígitos, los números, caracteres. S, aquí habíamos visto que es el símbolo inicial de la gramática, ese viene siendo el número. Y, por ejemplo, aquí tenemos números, signo, dígito, el signo puede ser más menos, que es lo que tenemos aquí. El dígito puede ser el carácter o el dígito. Y los caracteres, ¿qué es lo que tenemos acá? 1, 2 y 9. Aquí tenemos los puntos suspensivos. Esto les voy a pedir que vuelvan a ver el video con detenimiento para poder entender un poquito mejor esto. De igual manera les estoy adjuntando el documento de donde me estoy basando. La lectura, el lenguaje generado por una gramática, pues está definida por los mismos símbolos que habíamos visto anteriormente. ¿A qué le llamamos recursividad? Cuando estuvimos viendo el tema de árboles, yo les decía que era recursivo porque íbamos y leíamos y podíamos volver a leer y a leer y a leer de manera podría ser hasta infinita. Sí, es un movimiento que se hace recursivo. Entonces, a eso le llamamos recursividad. Y aquí nos dice que un lenguaje es infinito si solo si existe una gramática recursiva que lo genera. Bien, aquí vemos la clasificación de las gramáticas formales, que tenemos la del tipo 0, tenemos la del tipo 1, la del tipo 2, la del tipo 3. Les voy a pedir que ustedes lo lean y pausen porque el tiempo de la grabación se me termina, solamente tengo 15 minutos. Y les mando a través del Edmodo la tarea que ustedes tienen que realizar. Y esa clasificación es lo que habíamos visto en el video anterior. Muy bien, aquí